Ya estamos en el estudio con Camila Menchaca, docente y dirigente de ADES, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria. Camila, buen día y gracias por estar hoy acá. Sabemos que han sido días muy movilizadores, agotadores, así que valoramos enormemente que estés por acá. Buen día y gracias por el espacio. Camila, empezar por consultarte. Acá en torno al conflicto se dan dos versiones sobre lo que pasó, pero sobre todo dos visiones en cuanto a la relevancia que se le da, ¿no? Porque lo que se dice desde el oficialismo es que esto es una discusión en torno a un salón que no se quiere entregar y donde se quiere hacer una rampa. Sin embargo, desde el gremio estudiantil, desde los gremios docentes, no parece ser esa la lectura, ¿no? Parecería que hay otras discusiones atrás del salón. ¿Cómo ves esto? Sí, a mí me encantaría que fuera un problema simplemente por un salón y que se resolviera como se resuelve en todos los liceos, que es en el marco del liceo se evalúa qué es lo que corresponde o no hacer con ese salón. Lamentablemente en el Uruguay tenemos un montón de liceos en donde los salones se caen a pedazos y cuando se caen a pedazos y se solicita la intervención de las autoridades, lamentablemente la omisión es muy alta. Esto escala a niveles que por lo menos yo no tengo precedentes en la historia más reciente, debido a las acciones de las autoridades en relación a este salón, ¿no? Estamos hablando de solicitar un desalojo porque en algún momento quizás se pondrá una rampa, pero no está el proyecto de construcción, no se envió a Comisión de Patrimonio, que es algo que debe suceder, dado que es Monumento Histórico Nacional, no hay presupuestación, no hay obreros en la puerta del liceo en este momento impedidos de hacer esa rampa porque los estudiantes estén usando ese salón. Entonces, dada que no hay una urgencia, no transitar por caminos de diálogo con los estudiantes para evaluar la situación, que quizás si les ponían el plano sobre la mesa, el plan de obras, los estudiantes decían que sí y no había ningún problema. Pero, dada esa situación, pero que al mismo tiempo incorpora un sumario con separación de cargo, un director, que yo realmente, desde que yo integro la comisión directiva del sindicato, hace 3 años, no habíamos tenido una situación así. Las separaciones de cargo con retención de haberes se habían dado porque el sindicato había hecho intervenciones producto de que esos directores habían estado obstruyendo o siendo parte de un proceso de abuso o acoso sexual en el marco de la reglamentación vigente. Entonces, cuando hablamos de que las separaciones de los cargos se dan por situaciones de tal gravedad como obstruir el procedimiento normal de una situación de violencia o abuso, cuando hablamos de que habitualmente no es el camino la separación del cargo en primera instancia, sin haber hecho la investigación administrativa, sí, claro, porque la misma resolución establece que hay que hacer una investigación administrativa y un sumario con separación del cargo, lo cual parece un poco extraño, ¿no? Porque claro, dice, primero, o sea, voy a investigar y buscar responsabilidades, pero al mismo tiempo te estoy separando del cargo, y además se hace invocando normativa que no está vigente. Y acá yo sé que hay muchas discusiones, yo no soy abogada, no soy jurista. Ahora, si cuando hay un concurso para directores, si cuando hay un curso para directores, esta normativa no se pone arriba de la mesa. Si cuando salió esta resolución, todos, no solo los del sindicato o los que somos más nuevos o los que no somos directores, sino que incluso miembros de la administración tuvieron que ponerse a googlear cuál era la circular, porque no es una circular que nosotros manejemos. Si la circular se ampara en una ley que fue derogada en el 85, ¿no? La ley Sanguinetti fue derogada en el 85. Si hoy uno entra a la página del INPO y entra a la página a la ley 14.101, el INPO lo que tiene es como que te va haciendo la actualización de lo que sigue vigente y lo que no. Exacto. De la 14.101, nada sigue vigente. Dice derogado por la de 1985. Y la de 1985, en su gran mayoría, tampoco sigue vigente porque fue derogada por la de 2008, que a su vez tiene modificaciones por la LUC. Entonces, estamos hablando como de un enredo ahí jurídico en donde, más allá de que quizás haya algún punto que en algún momento mínimo no haya sido derogado, no es una circular que se utiliza actualmente. Y el perfil del director es otro. Es otro por la práctica de los usos y costumbres, pero es otro por la normativa que nosotros estudiamos, trabajamos y sobre la cual nos basamos a la hora del desarrollo de nuestra labor pedagógica, ¿no? Camila, algo que no se ha hablado mucho, ¿había algo con el director Ruiz Díaz previo a todo esto? ¿Algún indicio o algo de que se lo quería sancionar o había algún problema o algo? Sí, sabíamos que era probable que iniciara una investigación administrativa. Él ya había estado en conversación con los abogados del sindicato, producto de que habían habido presiones muy fuertes. El sumario realmente a todos nos tomó por sorpresa. Y que fuera con separación de cargo y retención de haberes, todavía más.
Pero en la no me refiero ahora, sino en otros momentos, ¿hubo alguna situación que se haya vivido con el director por parte de autoridades o algo que le hayan planteado? ¿De autoridades? No. No, a este mismo director no. Nada. No. Él fue director en varios liceos. Sí, Claro. alguna vez tuvo algún choque con algún núcleo sindical, que de hecho se resolvió incluso a través de la mediación del sindicato y cuestiones así, que son cosas que habitualmente suceden. En este caso, sobre la forma de funcionamiento del IABA, nosotros no tenemos constancia de que haya habido ningún problema, más allá del que está siendo generado por las autoridades. Y nosotros en eso insistimos, el problema está siendo generado por las autoridades. Y claro, parece algo muy menor por una rampa, terminemos en un paro nacional, pero cuando se está poniendo sobre la mesa normativa que no está vigente, cuando en realidad lo que hacen es tambalear toda la estructura jurídica en la cual nosotros estamos parados, porque del mismo modo que se sumaría hoy un director amparados en esa circular de 79, pongo un ejemplo, la circular de 79 dice que los directores tienen que rotar el horario todos los meses y que todos los meses le tienen que informar a inspección que rotan el horario. No se hace. No se hace. Las inspecciones piden el horario de los directores, las directoras, los subdirectores, y se trabaja con ese horario. Cuando hay alguna situación particular que hace que, no sé, hay uno de los directores con licencia médica, se hace una modificación de horario y encargaturas de turno, etcétera. Ahora, si vamos a empezar a sancionar por esa circular, Claro. Todos los docentes estamos factibles de ser A sancionados. modo de resumen para ustedes, el problema no es el contenido, digamos, sino la forma, porque ustedes si se los planteaban de otra forma, esto, bueno, necesitamos el espacio para hacer una rampa, etcétera, etcétera, se sentaban a hablar, le buscaban la vuelta, pero el tema es la forma en la que se hace. La forma, y además también acá es relevante porque a nosotros se nos ha acusado de cosas bastante feas, ¿no? La decisión fue de los estudiantes. El director lo que intentó fue generar el espacio de diálogo, transmitió las orientaciones de inspección, cuando las inspectoras se negaron a hablar con los estudiantes. Entonces, nosotros como sindicato apoyamos las medidas de gremio estudiantil que ellos toman en forma autónoma y lo pongo claro sobre la mesa porque incluso toman decisiones más rápido que nosotros. Cuando nosotros estábamos junto con el núcleo sindical elaborando una declaración, intentando explicar lo que estaba pasando, los estudiantes nos golpearon la puerta y nos dijeron, vamos a ocupar el liceo, por favor, retírense. Nosotros no tuvimos nada que ver con esa definición. Realmente nosotros no tenemos nada que ver con las definiciones que toman ellos, porque incluso a veces a nosotros hay definiciones que toma el movimiento estudiantil que nos pueden gustar o no, que nos pueden incluso hasta complejizar claro. la situación, ¿no? O complejizar o lo que sea. Y nosotros avalamos lo que ellos resuelven y velamos porque ellos puedan efectivamente llevar adelante sus resoluciones. Lamentablemente parece que no todo el mundo está de acuerdo con que los estudiantes se organicen y participen. Bueno, el tema ahora con el director en particular. Ayer, por ejemplo, el diputado colorado Pepe Pasquet escribió en un tuit: gobierne quien gobierne, no se puede admitir que los funcionarios públicos sometidos a jerarquía elijan qué órdenes van a cumplir y qué otras van a ignorar. Esto fue lo que hizo, según dice Pasquet, el director del IABA, y por eso lo sumariaron. Ahora, lo que se dice acá es que el director no se hizo cargo del salón gremial cuando se le pidió, ¿no? ¿Qué es lo que responden ustedes a esto? Bien, yo leí los tweets de Pasquet y tenían alguna cosa para pensar o reflexionar. Sí, claro, yo como funcionaria pública estoy sujeta a jerarquía. Cambió el reglamento de pasaje de grado. ¿Yo puedo decir, voy a seguir evaluando del 1 al 12 y el 5 es nota baja? No. Yo tengo que evaluar del 1 al 10 y el 5 es nota alta. A mí me guste o no me guste. Ahora, cuando se está poniendo sobre la mesa algo que no es urgente, que no tiene resoluciones que respalden, que no tiene ningún tipo de procedimiento iniciado por detrás, ¿no? Porque no es que hubo una circular que dice se va a hacer una reforma en el liceo IABA, fue aprobado por... No hay nada de eso sobre la mesa. La aceptación acrítica de cualquier tipo de resolución que ni siquiera llega por vía formal, porque estamos hablando de que estas autoridades tienen... el problema de transmitir constantemente resoluciones por WhatsApp, ¿no? Te mandan un audio de WhatsApp o un mensaje de WhatsApp que dice hay que hacer esto otro. Bueno, ¿quién definió que hay que hacer eso? ¿En qué organismo? ¿En calidad de qué se está trasladando que hay que hacer esto o lo otro? ¿No? ¿Es habitual eso? Lamentablemente sí. Lo de los audios de WhatsApp. Sí, lamentablemente sí. ¿Y eso nosotros llegó venimos por WhatsApp denunciando también, o sea? la cuestión de que Sí. tenían que desalojar el salón gremial, aparentemente sí. Se les notificó al director en febrero por WhatsApp. Los chiquilines tienen que salir del coso. ¿Por qué? Porque queremos hacer Autoridades una del rampa. Codicen, De secundaria. de Sí. secundaria. Porque queremos hacer una rampa. Bueno, ¿dónde está el presupuesto? O sea, si uno no puede hacer un cuestionamiento
real de la orden que le están dando, estamos ante un problema, porque el acatamiento acrítico de órdenes históricamente ha sido complejo, ¿no? Entonces... Camila, perdón, porque lo que dicen las autoridades es, incluso en esto que sí quedó formalmente, ¿no?, en el documento de secundaria de jurídica, es que los estudiantes contaban con 3 llaves que no quisieron entregar y que el director tiene que tener todas las llaves de los salones, que tienen que ser responsables de todo el centro educativo. Sí. ¿Amerita sacar a un director de un cargo por no tener la llave de una puerta de vidrio? Que es algo que se soluciona tan simplemente como llamar a un cerrajero. O sea, porque, miramos la dimensión que ha tomado. O sea, estamos hablando de separar del cargo y retenerle los saberes por no tener la llave de una puerta de vidrio que siempre está abierta. Yo fui estudiante del IABA cuando se inauguró esta parte, después de la obra. Y desde que yo fui estudiante del IABA, al principio veníamos con la llave de dirección, nos daba la llave. En un momento el salón gremial empezó a quedar abierto siempre. Claro, supongo que no era el caso de estos últimos días, ¿no? Con esta situación. Con esta situación, los estudiantes en un momento pusieron un candado, claro, en función de que también secundaria había puesto un candado, ¿no? Claro, entonces, estamos hablando de una situación de tensión un poco compleja, y ahí la pregunta que nos hacemos y que es importante, ¿qué es lo que tenía que haber hecho el director para las autoridades? Porque si fueron las inspectoras, el director estaba de paro, y ellas no hablaron con los estudiantes, ellas no se sentaron en una mesa de diálogo, ellas no se apropiaron del salón gremial, ¿no? Ellas no dijeron, bueno, me instalo acá. Ni siquiera intentaron acercarse al salón gremial. ¿Qué era lo que tenía que haber hecho el director? No sé. Porque el director estaba de paro, ¿no? Entonces, cuando uno escucha autoridades que dicen que hubo una privatización de un espacio público, realmente tiene un nivel de absurdo muy grande, porque los estudiantes no se robaron un espacio. Cuando se hizo la obra, se estableció que ese era el salón estudiantil, que iba a estar dado a los efectos de que los estudiantes pudieran organizarse. Entonces, ellos, en función de ese acuerdo, que ya tiene más de 15 años, trabajaron, militaron, se desarrollaron un espacio de pertenencia, un sentido histórico, que incluso ellos le han dado connotaciones que son hasta maravillosas, ¿no? Pensar en las reflexiones que ellos hacen en torno a ese salón. No, está bueno ahí si podés profundizar qué implica un salón estudiantil, para qué sirve, por qué es necesario. Sí, acá también, de nuevo, o sea, sin duda, nosotros sabemos, el Estatuto del Estudiante dice que ellos tienen que tener un lugar para reunirse, no necesariamente tienen que tener un salón gremial. Ahora, hay un montón de liceos en donde la tradición gremial es muy grande, y a lo largo de la historia, o sea, estamos hablando de, después de la dictadura, todos los liceos de bachillerato han tenido un espacio cedido al gremio estudiantil, cosa que los sindicatos no tenemos un salón sindical en los liceos, para que ellos puedan organizarse, tener sus reuniones, guardar sus materiales, guardar las actas, guardar la pintura, guardar todo lo que hace a la organización estudiantil. Entonces, de un día para el otro sacarlo cuando no hay un argumento es complejo, ¿no? Y entonces ahí se ha planteado, bueno, hubo una privatización del espacio. No, ese espacio fue planteado desde la obra como para qué iba a ser usado. Iba a ser usado para el gremio estudiantil. No tenía otro uso, no es un salón de uso que yo necesite porque tengo que crear un grupo, y entonces como tengo que crear un grupo necesito colocar ahí. No tenemos una obra prevista. Entonces, realmente todo parecería venir de yo quiero creer que es un teléfono descompuesto entre las personas que llegaron al IABA en algún momento, vieron eso, y lo que en definitiva terminan diciendo o haciendo las autoridades. Porque a esta altura, que se sigue hablando de un ascensor de época, que es lo que dice el sumario. El sumario dice que el ascensor no puede ser arreglado porque es antiguo, y es un ascensor... Pues no se consigue una pieza, ¿no? Que desde 2009. Si no se consigue una pieza, un ascensor de 2009, la verdad que no sé cómo funcionan todos los edificios del país. ¿Cómo funcionan los edificios del país que no tienen forma de arreglar un ascensor del 2009? No estamos hablando de un ascensor del año 1911, cuando se inaugura el IABA. Estamos hablando de algo muy reciente. Ahora, Camila, pensando en esto de que el IABA es un liceo que ya se ha manifestado, ¿no? Durante este gobierno. Han protestado por la reforma educativa, se han manifestado por un tema de presupuesto. ¿Puede ser algo que tenga que ver con eso, con que el IABA es un liceo particular? Sí, nosotros creemos que sí, los estudiantes creen que sí. Ahí hubo una discusión en torno a la visibilización o la posibilidad de darles en otro espacio. Los estudiantes del IABA se vienen movilizando y nosotros asistimos a hechos muy tristes.
en el IABA. Hace 2 años las inspectoras se encerraron junto con, no me acuerdo si eran 2 o 3 estudiantes, para plantearles que lo que estaban haciendo a nivel de manifestación era incorrecto, para decirles que se los podía sancionar, para decirles que se le iba a llamar a las casas. Los docentes del CAP, Consejo Asesor Pedagógico, intervinieron para pedirles por favor que eso dejara de suceder, y a esos docentes se les inició una investigación administrativa que hoy sigue en curso y nosotros no sabemos qué va a pasar con esos docentes, ¿no? El IABA en concreto sí ha tenido una vocación de militancia muy grande y de cuestionamiento hacia algunas cosas que es válida, pero no solo el IABA, ha sido un conjunto de liceos, y en todos los liceos se está planteando lo mismo. El año pasado, la División Jurídica de Secundaria establece que hay que hacerle un CAP, un Consejo Asesor Pedagógico, a los estudiantes vinculados al gremio por las medidas gremiales. O sea, es como que a mí me hagan, o sea, a mí expresamente me digan, le hago una investigación administrativa por ser sindicalista. Es realmente grave la situación en la que estamos viviendo, y cuando venimos como en una escalada en donde cada vez es peor y terminamos en este momento con el sumario con una separación de cargo por un director que dice, pará, tratemos de dialogar, ¿no? Y parece que es increíble que un director que dice tratemos de dialogar sea separado del cargo. Repito, con reglamentación que no es la que está vigente actualmente, porque si ellos insisten tanto en que efectivamente estaba mal lo que el director estaba haciendo, que lo justifiquen con la normativa actual. O sea, porque además resulta que después la prensa nos pregunta a nosotros y como si nosotros tuviéramos que decir cuál es la normativa que tendría que avalar a secundaria para separar o no del cargo. Bueno, que nos digan ellos. Para nosotros el director no tiene que estar separado del cargo. Ahora, ¿se trata de una persecución entonces sindical contra estos gremios estudiantiles? Sí, nosotros caracterizamos que sí. Hace años que venimos diciendo que hay una persecución sindical y gremial muy grande en todos los sindicatos, pero en particular los sindicatos de la educación, que han tenido múltiples expresiones. Una expresión en concreto, o sea, nosotros empezamos con los sumarios de San José, que eran 15. Después terminan 6 con resolución de sumario. Al resto se los descarta porque ni siquiera estaban adentro del liceo cuando se sacaron esa foto, ¿no? Y ese sumario termina planteando que no los iban a destituir. Después tuvimos todo lo que tiene que ver con el lawfare contra la dirigencia de FENAPES, que hoy en día está en fiscalía y veremos qué pasa con eso. La justicia actuará. Pero en el medio tuvimos otro montón de situaciones. A nosotros también, por WhatsApp, las inspectoras le indicaron a los directores de los liceos que nosotros no podíamos tener reuniones de núcleos sindicales en el marco de paros de la institución, o sea, de paros docentes, dentro de las instituciones educativas. Entonces, se nos prohíbe reunirnos adentro de los liceos. En ese contexto nosotros hacemos una denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y la respuesta que da secundaria cuando el instituto solicita informes es que nosotros amedrentamos a los docentes que quieran trabajar estando adentro del liceo reuniéndonos. Perdón, pero toda la normativa vigente en el Uruguay, que tiene que ver con la Constitución de la República, la Ley de Libertades Sindicales, garantiza el derecho a reunión dentro del lugar de trabajo. Entonces, estamos como en un absurdo y un sinsentido que realmente ha llegado a extremos muy graves. Porque el año pasado, como que seguimos escalando, ¿no? Primero San José, después la dirigencia de FENAPES, después nos plantean que no podemos reunirnos en los locales sindicales. El año pasado se sanciona a los docentes del Liceo 49 por realizar un paro. Realizaron un paro de 2 horas para recibir autoridades en el liceo, para plantearles un problema que había con la alimentación en ese liceo. El Liceo 49, un liceo que era de tiempo extendido y que tenía servicio de viandas, ¿no? Entonces, para hacer ese paro, los docentes luego fueron sancionados. Les deja por escrito que ellos tienen una sanción por haber estado de paro. ¿No es grave eso? Por ¿no? ahí, Camila, creo que venía la pregunta inicial, y esto que en lo que hacía hincapié ahora Alejandra, ¿no? Sí, por eso yo decía, si el tema es un salón, o si hay una concepción ideológica atrás de esto. Es que sin dudas hay una concepción ideológica. Nosotros defendemos la organización sindical, defendemos la organización estudiantil, defendemos la libertad de expresión, y parece en las acciones que las autoridades no. Y incluso hemos llegado como a un punto en donde se coloca a los adolescentes como un peligro, un riesgo, ¿no? Se ha dicho que las inspectoras estaban en riesgo. Los medios de comunicación estaban presentes el día de la ocupación del IABA y pudieron filmar todo el proceso, en donde los propios estudiantes con un megáfono dijeron: nosotros vamos a hacer un cordón, vamos a colocar a nuestros propios compañeros haciendo autodefensa para que la autoridad que quiera entrar al liceo, un liceo que en ese momento estaba vacío, pueda hacerlo sin que le pase nada, ¿no? Entonces estamos hablando de esa situación, y sin embargo los estudiantes parece que son el demonio, ¿no? Y no es así. Y no es así. Y yo invito a tratar de comparar, por ejemplo, declaraciones. Yo no sé a santo de qué
realmente, se le pregunta a Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, sobre este tema. Creo que estaba dando una conferencia de prensa sobre algo que tenía que ver con la intendencia y alguien le pregunta sobre esto. Pero no tiene que ver con esto, Camila. Claro, y Arim da una respuesta que para mí es muy buena, que es el intento de garantir el derecho de los estudiantes a dialogar, a expresarse, que democracia es justamente participación, etcétera. Cuando uno compara esa declaración de alguien que no es directamente responsable de la educación secundaria, ¿no? Sí. Con las declaraciones que han dado algunas de las autoridades de secundaria o de codición de la ENEP, realmente uno se preocupa, ¿no? Porque cuando la respuesta, en vez de ser tratemos de proteger a los adolescentes que están siendo hostigados, atacados, amenazados en forma muy fuerte. Este gobierno dijo que no va a gobernar con los sindicatos, ¿no? Partimos de esa premisa. Sí, bueno, pero lamentablemente los sindicatos existimos y estamos en la legislación vigente para ellos, ¿no? O sea, es como que yo diga, bueno, yo no quiero trabajar con un director en el liceo. Bueno, yo lamentablemente, me guste o no me guste, estoy trabajando y tengo un director en el liceo y convivo con eso. O sea, es una realidad. Es como que yo diga, bueno, yo no quiero vivir en un país en donde pasen X cosas. Bueno, pero vivo en ese país donde pasan esas cosas. Entonces, la legislación nos ampara, nacional e internacionalmente. Sí han habido intentos de modificar la legislación. De hecho, estamos en un proceso de intento de modificar la legislación. Que intenta, entre otras cosas, disminuir las posibilidades de organización sindical. Entonces, bueno, vienen intentando disminuir la organización sindical. Nosotros, ¿qué respuesta damos como sindicato? Evidentemente, tratar de fortalecer la organización sindical y defenderla, ¿no? Y defender de todas las maneras posibles la libertad de expresión, de organización, de participación de estudiantes, de docentes, de trabajadores de otras ramas, de todos lados, ¿no? Estamos en un proceso en donde hay conflictos en casi todos los sindicatos. Estamos en un proceso en donde venimos, o sea, trabajando con la reforma de la seguridad social, venimos trabajando contra lo que tiene que ver con la ley de personalidad jurídica de los sindicatos, venimos con un montón de temas abiertos. Y entonces cuando nos dicen a nosotros, bueno, están usando el IABA de excusa para que, ¿sabe qué? Lo contrario. O sea, realmente nosotros tenemos una agenda de trabajo recontra nutrida y tener que estar en este momento tantos días hablando de una rampa es porque las autoridades hicieron algo que es improcedente y que pasa cualquier límite de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Camila, hablabas de hostigamiento recién, hablabas de hostigamiento a los chiquilines, ¿no? Sí. ¿Qué opinión te merece esto de las agresiones que han vivido, sobre todo Jerónimo Sena, ¿no? A través de redes sociales, por su militancia, por esta lucha de sus derechos de los gurises? Sí, primero es repudiable, ¿no? O sea, cuando la respuesta de la comunidad en general, sobre todo cuando hay actores políticos, mediáticos, de relevancia nacional involucrados, es la violencia contra un adolescente, hay que repudiarlo, para empezar. En segundo lugar, la preocupación porque los estudiantes puedan seguir expresando lo que quieren expresar sin tener miedo de lo que les pueda pasar. Y en este momento, lamentablemente, hay estudiantes que tienen miedo. O mejor dicho, hay padres de estudiantes que tienen miedo. Y nosotros hemos conversado con algunos de los padres porque se han acercado a hablar con nosotros y realmente están muy preocupados por esta situación, ¿no? El hostigamiento está mal en redes sociales, es algo que es una tónica que bueno, que se está analizando en todos lados, ¿no? Como la red social habilita a través del anonimato el hacer cosas que quizás en persona uno no haría. Ahora, la preocupación es qué es lo que pasa si mañana algo de toda esta relevancia que está tomando este tema llega a acciones concretas en términos físico-personales, ¿no? Porque no es lo mismo escribir a través de redes sociales, que en última instancia se bloquea, se borra, se cierra, lo que sea, que la relevancia que han tenido a nivel personal y lo que les pueda pasar a ellos en las calles. Entonces, ahí debería haber un llamado unánime de las autoridades, de los medios de comunicación, a cesar el hostigamiento, ¿no? A no sobreexponer a los estudiantes en determinada situación. Realmente yo vi entrevistas o leí entrevistas en donde las preguntas que se les hicieron a los estudiantes eran completamente improcedentes. A nadie le debería importar si alguno de los estudiantes tiene 12 o tiene 6 en sus materias. Porque están siendo voceros del gremio estudiantil y de las reivindicaciones que toman a nivel general. ¿Por qué se les pregunta por su trayectoria académica? ¿Por qué se les pregunta por otras cosas que ni siquiera voy a mencionar? Porque me parece un atropello, ¿no? Hasta les han preguntado dónde viven, les han pedido para hacer notas en la puerta de las casas. Estamos a un nivel en donde
un estudiante está denunciando que está siendo amenazado y la prensa lo que hace es pedirle a la dirección de la casa para ir a hacer una nota en la puerta de la casa, estamos como locos, ¿no? Parece una locura tener que aclarar que no está bien hostigar estudiantes. No está bien hostigar personas que son menores de edad. A nosotros también se nos hostiga, ¿no? Porque es cierto que cada vez que hacemos una publicación, cada vez que pasa algo, a los dirigentes, sobre todo los que tienen más renombre, más trayectoria, etcétera, han venido de ataques feroces, ¿no? Que incluso han terminado en varios casos en denuncias penales, etcétera. Pero cuando hablamos de adolescentes, el consenso debería ser unánime. Y debería ser unánime por parte de todos los actores y sin peros. Porque yo he leído un montón de actores políticos que han planteado cuestiones que tienen que ver con, ay, sí, repudiamos esto, pero los estudiantes están mal. Repudiamos esto, pero en realidad hay gente que les está dando manija. Y no, repudiamos y punto. Después tendré mis opiniones sobre lo que hacen o no hacen, si me gusta o no me gustan las definiciones que toman, si es correcta o no es correcta la medida. Y siempre está obviamente en discusión eso, pero el repudio a lo que está pasando con estos estudiantes que se ven amenazados, que están siendo amenazados, porque los mensajes son de amenaza, debería ser unánime. Camila, para ir cerrando, ¿cómo sigue esto ahora para ustedes? Bueno, en realidad estamos esperando a ver qué pasa hoy y qué pasa mañana. Hoy es el día en que se va a poner a elegir el cargo de director del IABA, primero por artículo 20, en el marco de lo que establece la normativa. Cuando un liceo tiene vacancia en la dirección, se pone a elegir entre los docentes del centro educativo por orden escalafonario. Veremos si alguien se presenta a elegir ese cargo. Nosotros como sindicato resolvimos que no nos vamos, o sea, no, yo no, que los profesores del IABA que están afiliados no se van a presentar a elegir ese cargo. Ahí en principio parecería que nadie quiere agarrar, ¿no? Y parecería que no, porque realmente la situación es muy compleja y el precedente es espantoso. Y además el director tiene un respaldo muy grande del colectivo docente, sindicalizado y no sindicalizado, un aprecio por parte de sus compañeros que es destacable, ¿no? Porque muchas veces hay choques producto de la convivencia entre las instituciones, en la institución, y en este caso todo el mundo. Yo no he escuchado a nadie que en el IABA haya dicho algo incorrecto sobre el director, ¿no? Que no esté de acuerdo con la forma de proceder o lo que fuera, no lo he escuchado. Por un lado tenemos esa situación y por otro lado tenemos que efectivamente desde Codicen de la ANEP se comunicaron con el ejecutivo de FENAPES para tener una instancia de negociación en estos días y estaban ajustando la fecha. Bueno, esos dos son hitos importantes a la hora de ver qué pasa y cómo proseguir. No es lo mismo un liceo donde toma un director que un liceo que siga acéfalo, no es lo mismo tener la instancia de negociación o no tenerla, no es lo mismo que la instancia de negociación sea una instancia real o sea simplemente un intercambio de partes. Veremos qué pasa con eso para continuar evaluando la situación. Esto de que no haya ninguna persona que se presente para el cargo, ¿tiene que ver también con parte de las medidas de alguna manera? Sí, nosotros como sindicato instamos a nuestros compañeros afiliados a no tomar ese cargo. Los no afiliados verán qué hacen. Yo dudo que alguno de los no afiliados, por lo menos de los de más grado, quieran elegir eso. Nosotros además recordemos que el salario de un director para los profesores de grado alto reduce su salario porque está topeado en grado 4. Entonces, claro. Perder plata para hacerme cargo de un liceo que en este momento caliente. Está en un momento de complejidad, yo no sé cuántos docentes estarán dispuestos a hacerlo. Camila Menchaca, dirigente de ADES, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por el espacio.